Bueno, muchas gracias por sumarse a este taller de Salmos. La idea es compartir un momento en los que deseaban aprender un poquito más a rezar con los salmos, encontrarle su sentido. Y mencionaba recién sin la grabación que estamos haciendo, que esto no es una clase, para eso estamos en otro espacio, sino un taller para compartir. Entonces la idea es dar algunas indicaciones y abrir también al compartir, por eso también lo hacemos por este sistema de videollamada, donde podemos vernos y escucharnos para poder precisamente cada uno aportar lo suyo. Entonces por ahí uno lo puede guiar, en el caso mío, Lautaro, pero no es que todos podemos aportar y todos podemos de alguna manera ayudarnos mutuamente. Ese es el sentido de un taller. Entonces no tengan temor ni vergüenza de poder aportar lo que ustedes van descubriendo o si quieren decir algo. Esa es la idea. Lo único que vieron que por ahí en el teléfono o en la computadora tienen como una manito. Si aprietan esa manito me indica a mí que alguno quiere hablar, entonces yo lo habilito, aunque no somos muchos, levantando la mano también, sino físicamente, pero es para aprender a usar el sistema cuando somos muchos conectados es más fácil porque queda allí ubicado. Bueno, vamos a ponernos en la presencia de Dios para que este momento sea un momento de oración y de encuentro con su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a abrirnos los misterios de tu palabra, que podamos en esta noche conocer el sentido y la oración de los salmos para experimentar en ellos un sentido de la oración. Ven, Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros, derrámate sobre nuestra comunidad, que podamos encontrar en la oración con los salmos la posibilidad de un encuentro, de una meditación, podamos encontrar los sentimientos de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros con sus gracias, con su luz, que venga a regalarnos su presencia. Ven, Espíritu Santo. Si alguno quiere agregar alguna petición, alguna oración especial, habilite el micrófono y dígala, compártala. Como decíamos, ese es el sentido de este momento. Ven, Espíritu Santo, para que podamos en esta noche alabar junto a los salmos y también pedir perdón. Ven, Espíritu Santo. Pedimos por todos los enfermos de la comunidad. Ven, Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo voy a dar como una introducción general de cómo vamos a hacer este taller, cómo vamos a estar trabajando y el sentido que tiene la oración con los salmos. Y después vamos a pasar directamente a buscar alguno de los salmos y practicar esto de la oración y cómo realizarlo. Bueno, sabemos que los salmos ocupan parte de la revelación de Dios porque están dentro de la Biblia y son parte de lo que se llama la colección poética de la Biblia. Los salmos están divididos en 150. Todas las Biblias los van a encontrar así. Algunos de los salmos están numerados de una forma y de otra, que por ahí eso son las confusiones. Eso tiene que ver en cómo se hizo unas divisiones u otras. Por eso, si ustedes chusmean los salmos, si tienen ahí cerca la Biblia, luego del Salmo 9, hasta el Salmo 9, van a ver que todas las Biblias dicen es un solo número. Y a partir del Salmo 10, van a ver que dice Salmo 10 y entre paréntesis dice Salmo 9. Porque en algunas traducciones, ahí lo explica, es como que siguen contando. Dice la nota ahí al pie de página de la Biblia del Pueblo de Dios, a partir de este salmo y hasta el 147, hay dos maneras de numerar los salmos. Una es la del texto hebreo y la otra la de la versión griega y latina. El número correspondiente a estas dos últimas versiones
es la que figura entre paréntesis. Por eso la traducción hebrea cuenta, como está puesto en negrita en esta traducción de la Biblia del Pueblo de Dios, y los del paréntesis sigue como la numeración griega y latina. Pero ambos terminan en 150. Eso es la diferencia que pueden llegar a encontrar cuando descubren una numeración u otra. Entonces, a veces en algunos salmos van a decir Salmo 23 o les va a decir entre paréntesis Salmos 22. Esa es la única diferencia que hay. Bienvenida Liliana. Ahí cuando habilite la cámara la vamos a ver o seguramente ya nos están escuchando. Bueno, como decíamos, son 150 salmos que son atribuidos históricamente a David, aunque no necesariamente ese es el sentido histórico, y que se convierten en una colección orante. La idea no es hacer todo un estudio de los salmos, pero sí una breve explicación. Los salmos del pueblo de Dios se encontró siempre de Israel una forma de hacer su oración y luego nosotros, como fruto de esa tradición, los cristianos lo tomamos y los utilizamos también para la oración, particularmente en la liturgia como respuesta a la primera lectura que rezamos en la misa. Y luego otro momento fuertemente que se utilizan los salmos en la oración de la liturgia es en la liturgia de las horas. Esta oración que acompaña el día, a la mañana, a la tarde, a la noche, a la media mañana, que hacemos particularmente todos los consagrados. Los monjes hacen más todas las horas, al ritmo del día, y también los laicos pueden sumarse en la liturgia de las horas, sobre todo en la oración de lo que se llama laudes, que es a la mañana, y vísperas, que es por la tarde. Pero los salmos siempre en la iglesia se han utilizado precisamente como un camino de oración, porque eso es lo que permite. Por eso es tan importante aprender a rezar con ellos, porque nos permiten ponerle voz a la oración. En la misa, el salmo se convierte en una respuesta de la asamblea a la primera lectura. Me recuerdo siempre que nos sabían decir en la catequesis, a veces el Padre Tucho, Dios nos habla en la primera lectura, nosotros respondemos en el salmo. Dios a veces nos habla nuevamente en la segunda lectura, sobre todo cuando es misa importante o de domingo, respondemos con el canto del aleluya y vuelve a hablarnos Dios en el Evangelio. Entonces el salmo siempre es una respuesta orante a Dios y puede permitirnos generar en nosotros una conexión. Eso es lo primero que yo les invitaría a rezar con los salmos. Conectarnos con los sentimientos del salmista y con los nuestros. Los salmos son una colección de las vivencias del corazón humano. Por eso hay salmos de alegría, hay otros de tristeza, hay otros que agradecen, hay otros que alaban, hay otros que piden perdón. Hay algunos salmos que contemplan la obra de Dios, otros que lo alaban por su grandeza. En algunos salmos, incluso, si ustedes los chusmean, menciona oración de David, del canto de David cuando lo libró de todos sus enemigos, por ejemplo, el Salmo 18. Algunos se expresan verdaderamente en la titulación. Las titulaciones no son de originales, son lo que ha leído puesto las traducciones. Por ejemplo, el Salmo 21 dice acción de gracias por la victoria del rey. El Salmo 22 dice oración del justo perseguido. El Salmo 23 dice el buen pastor, es uno de los salmos más conocidos y bellos que tiene la liturgia. Entonces, lo primero que uno tiene que saber para rezar con los salmos, o lo primero que nos ayuda a hacer esa oración, es conectarnos con los sentimientos. Y antes que los sentimientos del salmista, poder preguntarnos nosotros, ¿yo qué necesito y expresar en mi oración? ¿A qué necesito ponerle palabras? Porque a veces vieron que podemos saber muy bien lo que queremos y a veces no nos sale del todo poder ponerle palabras a eso que sentimos o necesitamos la ayuda para poder expresarlo. Por eso los salmos nos permiten mucho esa conexión espiritual y afectiva, ponerle palabras a nuestras vivencias. Y para eso tenemos que conectarnos primero con nosotros mismos para decir
¿qué necesito yo hoy expresar en mi oración? Y después ir aprendiendo a encontrar esos mismos sentimientos en esa colección de salmos. Tengo 150 salmos que expresan cada uno a su manera un momento espiritual. Hay muchos de acción de gracias, hay otros de alabanza, como decía, y a medida que yo voy conociendo cada uno de ellos, voy a poder empezar a pensar con cuál me conecto más en este momento de mi vida. Por ejemplo, se nos suele enseñar cuando rezamos la liturgia de las horas, a veces uno está rezando la liturgia de las horas, la liturgia de las horas es una oración que tenemos cada día, está dividido en 4 semanas, y te ponen un salmo, te ponen 3 salmos. Y a veces el salmo dice, te alabo Señor porque estoy alegre. Y a lo mejor uno tiene una tristeza inmensa y la liturgia te dice alegre. Entonces a lo mejor en ese sentido, como es oración de la iglesia, uno se une a ese sentimiento expresando alegría, aunque uno esté triste. Pero eso es una oración litúrgica. Pero cuando yo quiero tomar un salmo para rezar desde mi propia experiencia, es importante la conexión. Y si no, si abro un salmo cualquiera o tomo el salmo del día, aunque no sea el sentimiento espiritual que esté primando en mí, yo me apropio de ese sentimiento y hago que desde ahí rece. Por eso es importante conectar y preguntarme primero qué sentimiento está expresando este salmo, cómo se quiere abrir a la experiencia de Dios. Desde la alabanza, de la acción de gracias, del pedido de perdón, desde una súplica. Hay salmos que contemplan la obra de Dios, hay algunos que son hechos para subir a Jerusalén. ¿Vieron ese salmo que cantamos tanto en las misas de entrada? Qué alegría cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Ese es un salmo que se ha hecho canto de entrada y que es muy clásico, sobre todo cuando tenemos ministerio de música, es el primero que recurrimos a cantar porque lo sabemos todo, pero es un salmo y es un salmo de procesión. Es un salmo que el pueblo cantaba cuando iba caminando desde sus pueblos a Jerusalén. Entonces hay un montón de sentimientos que encierran los salmos, pero yo voy a poder rezar con ellos conectándome con los míos o apropiándome de los sentimientos del salmista. Como les decía, a veces puedo hacer el ejercicio que desde mis sentimientos busco algún salmo para ponerle palabras a lo que yo siento. O puedo hacer el camino inverso. Tomo el salmo que a lo mejor toca en el día en la liturgia de las horas o en la liturgia cotidiana y me pregunto en primer lugar, ¿qué sentimientos están detrás de este corazón? ¿Qué se está queriendo vivir? Y desde ahí me conecto, porque si no es como que lo vacío al salmo, lo dejo como letra muerta. Y el salmo, los salmos en primer lugar, son expresión orante de un corazón que siente, y que siente desde un lugar diverso. Allí es donde yo me refuerzo en la oración. Es como la música. Hay música para bailar, hay música para llorar, hay música de protesta, hay música que se convierte en una balada, hay música folclórica. Bueno, los salmos tienen esa diversidad, pero desde los sentimientos. Bien, eso es lo primero que me puede ayudar a mí a rezar con los salmos, conectarme con los sentimientos, los propios o apropiarme de los sentimientos del salmista. ¿Alguna pregunta acá o alguno que quiera aportar? Si alguna vez algún salmo le conectó mejor. Sí, Alicia. Tenés que habilitar el micrófono, acuérdate. No, no te estamos escuchando. Hay como un microfonito que está así como una flechita. Ahí está, ahí está. Ahí está. Yo me acuerdo que era jovencita, ¿no? No sé cuántos años. Y el padre Estrada, mi papá me invitaba a ir a misa. Mi papá invitaba mucho al padre Julio Estrada a almorzar acá, porque era del seminario, no sé si era de Banda Norte. Entonces yo le digo, cierto padre que si yo no quiero leer la Biblia, no quiero ir a misa, este, porque no le entiendo mucho las palabras de Dios. Y me dice, vos lo que tenés que leer son los salmos. Y es verdad, porque vos lees el salmo y algo te llega al corazón y, viste, yo era jovencita, tenía 15 años, 16 años, pero sí, empecé leyendo los salmos, entonces no, no me confundía con la palabra que por ahí decía algo que yo no le entendía mucho a Jesús. Y bueno, eso te quería decir, que los salmos me movilizan mucho
me hacen sentir lo que está cantando el rey David o el pueblo, ¿no? Eso quería decir, es cierto. Muy bien, y es eso es precisamente, es como que uno se conecta más fácilmente Claro. porque están expresando siempre vida. O sea, el salmo siempre tiene detrás un corazón que late, podríamos decir. Entonces está cargado de ese sentimiento. Algunos lo hacen mucho más profundos o hay frases que son muy fuertes. Piedad de mí, Señor, pequé contra ti. Salmo 51. Y expresa un corazón arrepentido. Entonces, uno que está arrepentido no puede no sentirse conmovido con ese salmo, O porque de verdaderamente confianza también, viste, por ahí yo creo, el Señor, qué sé yo, el 31 es por ahí, que como que tenemos mucha confianza en Jesús, que es nuestra roca, eso me ayuda mucho también. sí tiene imágenes, porque como es poesía, tiene mucha imagen, o sea, no son literales, si uno lo toma literal no la entiende, o lo entiende mal, sino que son textos poéticos, musicales, y los salmos tendrían que ser cantados, litúrgicamente es lo que correspondería. Lo que pasa es que no tenemos cantores de salmos siempre. Pero vieron que cuando algunas veces los ministerios de música, acá en la parroquia a veces en Semana Santa lo suelen hacer o en las festividades, cuando se canta el salmo tiene otra tonalidad, Sí, adquiere otra belleza, sí, es cierto. porque fue Bueno, escrito para eso, para ser cantado. Sí, es muy lindo cuando, por ejemplo, lo hacen las hermanas de San Carlos, ¿no? Que ellas le ponen, aparte, esa traducción, ese timbre de voz tan especial que tienen. Y yo como experiencia de los salmos lo pude aprender gracias al grupo de oración, ¿no? Cuando se rezaba, se cantaba y se discernía sobre un salmo que alguien llevaba para la propuesta del día, o porque sabía que algo nos estaba pasando alguna y pedíamos oración especial, o en el rezar eh, alguien tenía esa luz de poder decir, trabajemos con este salmo. Es un ejercicio muy, muy bonito, ¿no? Y cuando alguien acompaña, que lo sabe hacer, entonces como que es mucho más rico. Muchas gracias, Mónica. Pero bueno, lo primero es Eh, sí, Adelma. Hablando de eso de que los salmos tienen hay que ser cantados, en unos cursos que habíamos hecho con la pastoral de música que hicimos con Lili, me parece el anteaño, o ahora 2 o 3 años, ahí sí, generalmente se enseñan y ahora todos los fines de semana alguien graba el salmo completo y lo que tiene que el salmo uno puede variarle la música, o sea, algunos, o sea, tiene una música, si vos lo buscas, lo googleás, está el salmo y está con la partitura, como por ejemplo si elegimos el pueblo de Dios, sacamos de ahí la música, pero si no, lo podés hacer vos. Nosotros lo que cantamos es la antífona, que es la que se repite, que la asamblea tiene que repetir. Pero uno de los objetivos del ministerio es lograr ver si alguien lo puede ir aprendiendo y cantarlo. Estamos en eso. Lo que pasa es que, bueno, viste, no tenemos muchas guitarras y por ahí siempre tiene que ser la guitarra la que guíe para aprenderlo. Sí, y Generalmente los chicos de la pastoral nos manda completo, la graban completo. En la catedral lo cantan completo. Yo he ido a misas y no me acuerdo quiénes son las chicas, Obanina en San Expedito. Así que estamos en eso, es un deber. Lo que pasa es que hay distintas formas de cantarlo y nosotros no tenemos cultura musical en general, la mayoría, porque si supiéramos, por ejemplo, leer música, si ustedes ven, cuando les ha tocado alguna vez leer en el leccionario, fíjense que el salmo siempre tiene la antífona, la partitura. Hay algunos lugares que la cultura musical es más presente y más general y que se sabe leer la música y que te lo canta cualquiera, porque está bien, acá necesitamos la guitarra como soporte, pero en realidad el salmo es vocal, entonces no necesitarías ningún instrumento, solo la voz. Pero no me refería solo que a veces pasa del ministerio, sino que nosotros no tenemos cultura musical.
musical en Sí, general. En otros sí. países hay más cultura musical porque se enseña, incluso las partituras están para los fieles y el cancionero tiene partitura y cantan todo porque saben leer música. Pero bueno, Claro. son distintas tradiciones culturales. Pero esto de los sentimientos es lo más lindo, creo que, para ayudarnos a rezar, porque es o apropiarnos del sentimiento del salmista o desde nuestros sentimientos buscar un salmo que nos permita expresar la palabra. El segundo paso, luego de habernos conectado desde los sentimientos, es quedarnos con la lectura de ese salmo y en las palabras que contiene, buscar aquello que me resuena. Es lo que solemos hacer con lo que se llama la lección divina. Es encontrar en esas palabras lo que más me resuena a mí. Me resuena porque me gusta una frase, porque me gusta un texto, o porque no me gusta, o porque me moviliza, porque me dice algo, porque siento que ahí Dios está expresando y tocando algo de mí, o porque le da la tecla en ese sentimiento. Yo busqué un salmo para acción de gracias y hay una frase de ese salmo que me viene así como anillo al dedo para la acción de gracias que yo quiero dar. Entonces me quedo saboreando ese salmo. Ya no todo el salmo, sino un pedacito del salmo. Es lo que solemos hacer siempre en lo que se llama la lectura espiritual o la lección divina. Eso es una técnica de lectura espiritual que se aplica no solo a los salmos, sino a cualquier texto. Pero en los salmos nos permite como quedarnos gustando de un momento particular del salmo. Y generalmente nos quedamos con lo que más nos gusta, pero también podríamos todo lo que resuena. Todo en eso que dice uno, vio que uno lee una frase y como que se acomoda porque me dice, acá me pegó. Y no solo que me pegó porque me gustó, sino a veces puede hacer alguna frase del salmo que me incomoda y bueno, tengo que preguntarme por qué me incomoda o alguna cosa que me abre un recuerdo. Pero siempre ahí, si en el lenguaje ignaciano sería allí donde yo encuentro movimiento interior, que leo la frase y veo que se me moviliza hasta el alma. Bueno, ahí seguramente Dios en ese día, a través de esa parte del salmo, algo me quiere expresar. Entonces yo me tengo que quedar en ese texto. La resonancia del salmo. Es como, ya no me quedo con todo el salmo. Si la primera parte es como buscar todo un salmo completo, es como ir achicando y quedarme con lo más importante del salmo, lo que más me resuena. El lenguaje ignaciano sería como ir haciendo síntesis. O alguien decía, es como cuando uno se compra la naranja y en vez de quedarse con la naranja, se queda con el jugo. Ir quedándome con lo más importante, lo más esencial, no porque el otro no sirva, porque a lo mejor me quedo con una frase que ni siquiera es la más llamativa del salmo o la más repetida. Vieron que hay salmos que tienen frases que son muy fuertes, pero a lo mejor en ese momento a mí me llama la atención otra cosa, otra frase, y casi secundaria. Porque hay salmos, ayer lo veíamos con Lautaro cuando buscábamos cuál salmo, hay salmos que son extensos y que hay partes que son medias complejas, entonces uno se queda siempre con la parte más bonita o más poéticas. Pero este es un punto donde yo, podríamos decir, me apropio desde la resonancia del salmo, de una frase del salmo. Y eso es muy importante como segundo paso. Creo que esta parte es más habitual, pero no sé si alguno quiere aportar algo. Lautaro, si vos querés mencionar alguna cosa de esto de quedarnos con alguna parte del salmo, si tenés alguna experiencia, compartir o cualquiera, como les decía, yo voy guiando, pero esto no es una clase, entonces cualquiera puede sumar algún comentario, alguna pregunta. Sí, también tiene que ver como en esta resonancia es como Dios nos habla, sería un poco redundar sobre el mismo, ¿no? Pero cómo Dios habla a través de ese salmo y a lo mejor también anotar aquello que me habla en ese salmo y para después llevarlo a la oración. Bien. Eso de llevarlo a la oración a veces en el recuerdo, en la conexión con mi propia vida, es como hacer de esa frase otra nueva conexión. Eso es si algo me resonó, después dejarlo resonar en mi propia historia. ¿Qué me está diciendo esta parte del Salmo? ¿Qué recuerdo me traes? ¿Qué personas me hace poner en intercesión? Es como
dejarlo que se conecte con mi propia vida, pero no desde todo el salmo, sino desde ese pedacito. La resonancia es eso, ¿vieron? Como el eco, que empieza así y después se desparrama. Entonces, dejar que esa parte del salmo se expanda en mi propia vida y yo lo cargue con sentido para mí. ¿Mm? Es un tiempo más como de escucha de esa parte y de silencio. Es el momento en la lección divina podríamos decir que donde uno rumea, donde como que deja masticar y saborear ese salmo. No es un ejercicio de hacerlo pasar rápido, sino como quedarme ahí dando vuelta en ese pedazo del salmo que ese día elegí. Puede ser uno, puede ser dos partes, eso no es que estrictamente, pero siempre es mejor como dejar resonar una parte. Y el tercer momento, este es un modo de rezar con los salmos, es convertir esa parte que más me resonó en oración. Es transformar, acá es como que termina la apropiación total del salmo. Convertirlo en oración, ¿en qué sentido? Si el salmo fue de acción de gracias y dice, gracias Señor por tu majestad, bueno, después yo tratar de hacer como mi propio salmo o mi pedacito de salmo y convertirme yo en salmista y poder decir, bueno, terminar mi oración con el salmo que comenzó primero conectándome con los sentimientos, que continuó con la apropiación de alguna parte del salmista, pero que concluye con mis propias palabras. Hacer una pequeña frase, una oración, que a mí me ayude a terminar la oración, pero desde mis propios sentimientos o de mi propia experiencia. A lo mejor el salmo que era de acción de gracias, cuando yo lo rumié, me ayudó a dar gracias por mi familia, por ejemplo, y me abrió ese día un corazón agradecido por mis padres, por los hijos, los que tienen hijos, por los hermanos. Entonces, al convertirlo en oración, yo tengo que poner algo de mi familia y a lo mejor termino el salmo rezándolo diciendo, te doy gracias Señor y te alabo por mis hijos. Entonces, me apropié de todo el camino y del recorrido, pero le puse mis rostros, le puse mi historia, le puse incluso mis palabras. Es como que ahí termino de apropiarme del salmo. Si vamos al camino de la comida, es como cuando la primera parte es decir, bueno, yo me voy a comprar esta torta de chocolate porque es la que más me gustó, porque ahora tengo ganas de comer chocolate. Bueno, eso es el primer momento del salmo. Primero me conecto con lo que yo quiero. Hoy quiero comer algo de chocolate, me elijo la torta de chocolate. Es medio mucho comerme toda la torta. Entonces, bueno, voy a elegir este pedacito de la torta porque me gusta esta parte que justo tiene el chocolate derretido. Me quedo con un pedazo de esa torta y después la tengo que digerir. Si verdaderamente como la torta, bueno, ya sabemos lo que pasa en nuestro cuerpo. Se apropia de eso que ha comido y lo hace suyo. No vamos a continuar porque el ejemplo después se distorsiona un poco. Pero es apropiarnos de lo que comemos, apropiarnos de eso que hemos gustado del salmo. Y es lo que nos permite como ponerle palabras nosotros y convertirnos de alguna manera en salmistas. Y tal vez esa frase o esa oración incluso la podemos dejar en nuestra oración personal. Y ya no es el Salmo 4, sino es lo que el Salmo 4 me dejó a mí y cómo yo lo apropié. Y ahí incluso puedo hasta expresar mi beta poética. Incluso hasta le puedo poner melodía si me sale, aunque no sea para cantarlo en la misa, pero mientras más me lo apropie, mejor va a ser el fruto espiritual, porque no va a ser ajeno a mí, sino que se hizo carne en mí. Entonces, vieron que yo soy de las palabritas y de las tres cosas. Conectarnos, primero, es el primer paso. Dejar resonar es el segundo paso. Y convertirlo, transformarlo en oración, el tercer paso.
Entonces hago todo un camino espiritual. Primero elijo lo que voy a comer, me quedo con una porción y luego lo digiero, me lo apropio, siguiendo el ejemplo de la torta. ¿Algún comentario, algo que quieran aportar? Sí, padre. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Carmen. Sí, yo tengo que decir que no tenía mucha costumbre de leer los salmos, pero como decía Mónica, cuando empezamos hace muchos años con el grupo de oración en San José, un día abrí y para ver qué salmo podía ver, y fue el Salmo 146, el defensor de los oprimidos. Y es un salmo que me quedó, es una alabanza a Dios. Es un salmo que ya prácticamente casi me lo sé de memoria porque no solamente ahí puedo alabar al Señor, sino también nos dice todo lo que Él hace por nosotros. Eh, por ejemplo, cuando dice, el Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. Bueno, el Señor reina eternamente, reina tu Diosión a lo largo de las generaciones. Bueno, yo lo leo todo porque es un salmo que, si tengo que leer otro salmo para ir aprendiendo y todo, pero el primero que leo es ese salmo, es el 146. No sé por qué razón, pero, o sea, porque siento que lo puedo alabar y siento que a través del salmo el Señor nos habla. Es un salmo muy lindo, el de defensor de los oprimidos. Eso quería comentar. Perfecto. Sí, a veces hay salmos, vieron que como que resuenan de un modo muy particular a cada uno y como que se va haciendo casi como nuestro salmo personal. Sí. Ese es muy lindo. Pero verdaderamente como hay tanta diversidad en el salterio, es a medida que uno lo va conectando y lo va escuchando o los va rezando, los va apropiándose. Este es mi caso con este salmo. Bien, la idea ahora vamos a escuchar un salmo de alabanza. Primero lo vamos a escuchar cantado. Yo si después les paso el link. Atenas Bénica, una cantante que a lo mejor la han escuchado, tiene en YouTube grabado casi todos los salmos. De ahí hemos tomado este que vamos a escuchar. Es un estilo, pero lo lindo que tiene accesible, lo pueden escuchar en Spotify o en YouTube, tiene todo el canal, la mayoría de los salmos cantados, incluso con la letra. Yo voy a poner compartir pantalla. Si no llegaran a escuchar, me avisan, porque yo me silencio para que pueda salir el videíto. ¿Cuál sería el salmo, padre? Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza están encorvados. El Señor ama a los justos. Alaba al Señor, alma mía.
los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. Alaba al Señor, alma mía. El Señor reina eternamente, reina tu Dios Sión a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Perdón que estaba silenciado cuando preguntaste recién, ahí te contestó y por ahí se cortaba, no sé si, porque estamos muchos conectados en la casa, ahí empezamos a desconectar algunos dispositivos para que, pero bueno, después le pasamos cualquier cosa, lo buscamos el link de YouTube. Es 145, pero en realidad depende de la Biblia, porque es el 145 entre paréntesis, porque a veces toma uno u otro. O sea, el primer número es 146. Porque muchas veces los salmos cantados siguen la numeración vieja. Y a veces hay que chequear sobre todo por la letra. Sí, Permiso, padre. Era justo, miren la casualidad, el salmo que dije yo. exactamente. Pero cuando dijiste yo, porque después digo, me voy a chequear bien si es el 145 o el 146, porque... Claro, es 146, entre paréntesis 145, pero es el defensor a los oprimidos. Exactamente, y por el texto es eso. Pero acá vemos, la primera parte sería, no nos preguntamos en todo caso qué sentimos nosotros, sino acá nos conectamos con el que el salmista siente y vive. Que a ver cuáles parece que son los sentimientos que aparecen en este salmo, para nosotros empezar a conectarnos con esos sentimientos. Como le decía, uno es pensar en uno y buscar un salmo. Ese ejercicio no lo hacemos ahora, porque si no tendríamos que buscar todos un salmo. La propuesta es ver en este salmo qué sentimientos encontramos que están expresándose para nosotros conectarnos. Así que si quieren leerlo ahí un ratito, si lo tienen en la Biblia, porque dependen las cosas, las traducciones, y ver qué sentimientos les parece que aparecen en el salmista. El título ya nos da una orientación, al menos en la Pueblo de Dios dice, alabanza a Dios, defensor de los oprimidos. Pero tal vez en las expresiones que tienen, a nosotros nos hacen surgir otros sentimientos o esos sentimientos como ponerle matices. Cuando buscamos los sentimientos, no buscamos quedarnos con las frases, sino qué nos parece que está sintiendo el salmista cuando dice estas cosas. Se entiende que es distinto a la conexión. Es imaginarnos el que está cantando esto y hasta hacer, no ciencia ficción, sino la imaginación que incluso nos enseña San Ignacio. ¿Qué le habrá pasado a este hombre tal vez para cantar esto? Para mí me parece que tiene como... A mí me da la sensación de alegría porque alaba ese sentimiento. Bien. Lo hace, por supuesto, con su voz, que es muy bella la de esta niña, esta mujer, pero es como que dice que siempre va a alabar al Señor. Ahí mientras yo existe cantaré al Señor, pero para mí es como una alegría, como un gozo, eso es lo que yo veo en ella. De esperanza también, de confianza. Veo yo todo eso. Bien, Alicia. ¿Dani? Sí, para mí es un oprimido, un pobre que tiene toda su confianza en Dios, pone toda su confianza en Dios. Él dice ahí de no poner la confianza en los poderosos, sino en Dios. Él tiene toda su confianza en Él y por eso lo alaba. Me sumo a alguna cosa antes de darle la palabra a Mónica que pidió. Me parece que ese sentimiento que vos decís es alguien que estaba oprimido y que siente liberación. A mí me sonaba como alguien, como viste, que se ensancha porque está libre.
lo expresa en algunas frases, pero es como un corazón que se ha liberado. Mónica, no sé qué. Sí, yo sentí como que es alguien que estuvo con miedo, que descubrió al Señor, se agarró y dice, acá estoy, Bien. ya con vos puedo, pero sentí eso, como que se liberó de miedo, yo sentí eso, como que tenía miedo y se pudo liberar. ¿Alguna otra cosa que haya parecido que les parezca que quiera aportar algún otro? Bueno, yo sentí también eso, ¿no? La plena confianza en Dios, como el abandono, abandonarse en Él y confiar plenamente que te libera de todo, siempre que lo dejemos estar. A mí una cosa que también me hace sentir es alguien que experimenta la providencia de Dios. Que lo expresa en algunas frases cuando habla del pan, del alimento, de que sustenta al huérfano y a la viuda. Es alguien que también en la necesidad descubrió la providencia de Dios. Es como que se siente bendecido porque Dios es providente. Pero ven bien como, si bien los sentimientos van en la misma línea, pero hay matices que tal vez uno se empieza ya a conectar desde lo que a lo mejor el Señor quiere decirle a cada uno de nosotros. Sí, Carmen. Sí, también yo leí esta parte y como que también nos da como una advertencia cuando dice no confíen en los poderosos, en los simples mortales que no se pueden salvar, y cuando expiran vuelven al polvo y entonces se fuma su proyecto. Es decir, también, aparte de alabar a Dios, también es como que nos aconseja de alguna manera a través del Salmo. Bien. Lo segundo, en esta dinámica que hoy les proponíamos, después de conectarse con estos sentimientos, que uno puede estar ahí como dando vuelta, por ahí lo hacemos más breve al ejercicio para, bueno, tener la posibilidad de cada uno practicarlo, por ese es el sentido de un taller, pero después cuando uno lo hace en la oración personal puede como quedarse desgustando más y a lo mejor empiezan a aparecer más sentimientos o más matices de esos sentimientos. Incluso hasta uno cerrar los ojos, como dice Ignacio, e imaginarse hasta cómo está ese hombre vestido o cuáles son las cosas que trajo. Es increíble cuando uno se conecta desde los afectos. Es muy fuerte la oración cuando uno la vive desde los afectos, porque si no tendemos nosotros a racionalizarlo y enseguida dejamos el mensaje, pero conectarse desde los afectos del texto o de los nuestros impacta más, porque ya no son ideas, son vivencias. Vivencias que nosotros percibimos del salmista o nuestras propias vivencias que entran en contacto y en juego con la palabra. El segundo era buscar lo que me resuena. Y aquí sí quedarme tal vez con alguna parte del salmo, alguna frase que más me guste. Lo otro es como ir al trasfondo de la frase. Si bien algunos recién hacíamos referencia a frases concretas, porque eso nos permite especificar el sentimiento, pero ahora es quedarme con alguna frase particular y tratar de conectarla con la propia vida. Después cuando la compartamos, si alguno no quiere hacer referencia tanto a lo propio, eso cada uno, obviamente que está la intimidad de cada uno, pero sino decir, bueno, si alguno quiere decir, me gustó esto y me recuerda tal cosa o me lleva, eso uno es libre, pero sino al menos referir y buscar eso que a mí me hace resonar más.
Lautaro, ¿vos querés empezar a comentar alguna frase que te gustó? A estos chiquitos hay que hacerlos trabajar un poco ahora, ¿no? Por eso lo trajimos en la semana. Tengo ya. Dice, el feliz, a mí me gusta esa parte que dice, feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios. Me encanta. Es como que realmente Vos justo, Lali, que no te podés apoyar con la pierna, ahí está. me apoyo en Dios. Sí, a mí me quedo, Acá en mi casa se ríen, pero es cierto, ¿qué quieres que haga? Por eso. Más yo me vale. quedo con la invitación de alabanza. Alabo al Señor, alma mía. Alaba al Señor. Dice muchas cosas en ese pequeño versículo. Muy esencial. Ujú. Bueno, gracias, Lautaro. Yo leo, el Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. A mí también me gusta, la que dice la primera, alaba al Señor, alma mía. Dani. Sí, a mí me resuena mucho esto del Señor ama a lo justo y entorpece el camino de los malvados. En este tiempo que estamos viviendo donde hay tanta injusticia y tanto individualismo. Eso me resuena mucho. Yo a mí me impactó porque cuando recién buscábamos los sentimientos no me detuve ahí y cuando les dije, bueno, busquemos una frase y bajé la mirada, me apareció así como si se hubiera salido de la Biblia y me pegaba en los ojos la frase esa, endereza a los que están encorvados. Incluso me conectó mucho con la imagen. Sabemos lo que es estar encorvado. A veces yo que por ahí me duele las cervicales o ver una persona encorvada es una persona que tiene un peso encima inmenso y que es doloroso, que se encierra en sí mismo. Bueno, encorvado es un signo muy fuerte para expresar muchas cosas y sentir que uno lo enderezan. Hoy fui al quiropráctico, a lo mejor me quedó la imagen esa, es como que te acomoda. Entonces, y esto que decía antes, es como el sentimiento de que el que está cantando este salmo está liberado y un signo que expresa es precisamente me enderezó porque estaba encorvado, me enderezó porque estaba como cerrado en mí mismo o porque me había dejado vencer por el peso de las cosas. Entonces me impactó mucho esa frase y alguien que como yo que por ahí sufre de la espalda, uno se da cuenta de lo que significa enderezarse de un dolor de encorvadura. Sí, Carmen. Por ahí como somos poquitos, cuando quiera alguno hablar, prende el micrófono, a menos que se empiece a pelear con otro, no hay problema. Yo digo que por algo y sin saber, yo dije anteriormente, al principio de los salmos, que este era el que me gustaba mucho y que lo he leído muchas veces, y cada parte del salmo deja un mensaje. Es bellísimo este salmo. Sí. Y cada parte que uno lea del salmo te deja algo. Por eso no sé por qué me gustó, por qué ese día abrí y me tocó ese salmo, pero cada partecita del salmo es bello y nos deja un mensaje. Por algo es uno de los salmos que más me gusta. Eso quería compartir. Muchas gracias, Carmen. Ahí les voy a poner por el chat el link, si no después pero si no poniendo Atenas Bénica Salmo, van a ver que está en el canal de YouTube de ella toda una lista de los salmos. Es una forma de cantar, hay muchos, pero y además la voz de ella es privilegiada. El tercer paso sería atrevernos ahora a hacer la oración. O sea, eso que nos resonó, ¿cómo lo transformaríamos en una oración? ¿Cómo nos terminaríamos de apropiar?
hay que pensar un ratito, pero ¿se entiende esto de apropiarse a través de una oración? Es como transformarlo en súplica, en alabanza, ponerle nuestras propias palabras, a veces incluso convertirlo en petición, como en algunos momentos de oración se llama la oración de fidelidad, que es pedirle una gracia detrás de eso que me ha señalado. Y yo diría así nomás, muy simple, yo pongo mi esperanza en ti, Señor, porque tú eres mi fortaleza, mi luz, mi guía. Y, y bueno, te amo. A mí me sale decir, toma Señor mis pesos y cansancios, y después no sé la palabra, cómo sería, a ver, acá hay algunas maestras. Endereza, porque no es enderezar de que uno está desviado, sino es enderezar lo que está encorvado. Endereza mi encorvatura, no sé cómo expresarlo, no me sale la palabra. Mi encorvadura, no sé cómo se dice. Elévame, qué sé yo, que te eleve, Jesús. No le va a costar con el peso que tengo, imagínate, pero bueno, vamos a poner. Que levante tu mirada, tu frente, Eleva mi mirada, está bueno porque está linda esa imagen. que te enderece, que te eleve, que te levante la No, mirada. eleva mi mirada, me gustó, gracias Lali, porque cuando uno está encorvado tiene la mirada sobre sí mismo. Y sí, y si te seguís mirando mucho el pupo, sabes cómo quedas, ¿no? Sí, Mirás vos ah, solito. es una imagen que suelo usar a veces, de mirar el horizonte, pero Sí, el encorvado no mira el horizonte, está bueno. pobrecito. ¿Alguno quiere compartir alguna otra parte? Sí, a mí me quedaría como esta imagen de alabarlo toda la vida, ¿no? Una imagen eh, toda la integridad de uno, ¿no? Es decir, todo completo por uno, cada parte de uno, de las que somos conscientes y de las que somos inconscientes también, voluntarios o involuntarios, que alabe todo el Señor, ¿no? Es una invitación, también un fin del cual Él nos ha creado. Y vos transformado en la oración, Señor, que yo pueda alabarte toda mi vida. Que la idea es Claro, como transformarla en oración personal. claro. Yo diría, te alabaré, Señor, con toda mi alma y con todo mi corazón. Bien. Yo puse así, Señor, hazme recordar siempre que estás al lado del oprimido, del que te necesita cuando mis fuerzas no son suficientes para levantarme. Muy lindo. Yo, con lo que primero me dijo que fue ese miedo que sintió, ¿no? Puse, Señor mío, libérame de todo miedo que me paralice, que pueda sacar el peso de mi espalda, me permita caminar, que pueda escucharte
y mirarte con los ojos puestos solo en ti, Señor. No sé si perciben, pero cuando uno lo ha logrado hacer una frase propia, es como que detrás de eso que uno ha logrado expresar está todo el camino que hizo, de conectarse con el sentimiento, de dejar resonar esa frase y que se conecta acá. Uno que lo ha ido compartiendo los pasos de cada uno, pero cuando ustedes leían cada uno de cómo lo terminaron sintetizando, permitía como visualizar todo el camino que habían estado compartiendo. Por eso es importante la concreción, porque somos gente nosotros que nos quedamos dando vuelta en la cabeza con las ideas, pero cuando lo escribimos, cuando lo concretizamos, adquiere otro sentido y me permite como recoger todo ese caminar. Si no, el peligro es que queden ideas y las ideas se las lleva el viento. Entonces, la concreción en una frase, en una oración, y que yo la escriba, si tengo cuaderno espiritual o si a veces incluso lo dejo expresado, es muy importante, no es secundario. Uno lo puede verbalizar primero, hacer que surja en la oración, decírselo al Señor, pero siempre es mejor dejarlo escrito, porque hasta el ejercicio de escribirlo hace que uno hasta lo termine sintetizando del todo. Es un ejercicio psicológico, afectivo, el de la escritura. Por eso muchas personas a veces cuando tienen bloqueada su afectividad les hacen escribir, porque precisamente desarrolla mucho esa conexión. Entonces, no es menor el hecho de escribirlo. Bien, vamos a proponer otro salmo, como para hacer otros sentimientos. Obviamente que estamos como, es como cuando te dicen no comas tan rápido, porque tenés que disfrutar de la comida. Entonces, nosotros estamos haciendo un ejercicio más rápido, pero es porque queremos poder aprovechar el tiempo y este espacio. Lo que vamos a tomar ahora es un salmo de perdón, el gran salmo del perdón, que es el Salmo 51, o 50 si uno lo ve con el número entre paréntesis. Vamos a poner un salmo, no lo vamos a escuchar todo porque dura como 5 minutos, una parte de otra cantante que a lo mejor la han escuchado seguramente, que es Hermana Glenda, y que también tiene un CD y varios temas de salmos cantados. Si lo buscan en Spotify, no sé si suelen usarlo, también está en YouTube, pero en Spotify es un álbum que se llama Orar con el Corazón. Toda una colección de salmos cantado por ella. Y Carmen. ¿Qué salmo, padre? Disculpe. 51. 51 en negrita y 50 entre paréntesis. Súplica del pecador arrepentido. Claro, es el salmo de perdón, es el más fuerte y que siempre se le atribuye a David luego de haber matado a la mujer de Urías, y cuando el profeta le reveló su pecado, siempre se dice que escribió este salmo. Es tal vez uno de los salmos más personales y que ahí sí descubrimos la historia de David. No nos podemos abstraer de esa historia. Ahí escuchamos un pedacito cantado como recién. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente a mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces.
En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Me gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. La idea era dejar escuchar una parte, pero el salmo es completo, y escuchar otra forma de cantar los salmos, porque hay muchas formas de entonarlos. Lo de por ahí de Atenas es como más clásico, que sigue más la tradición monástica. Acá hermana Glenda le da otra tonalidad, pero ahí vemos también la riqueza, porque a la música, en el modo de cantar, también se expresan de distintas maneras los sentimientos. Obviamente que es un salmo de alguien que está arrepentido de su culpa. Pero si bien esa es la gran conexión, si quieren lo leemos un ratito y si a alguno se le ocurre, no se le ocurre, o qué sentimientos descubre el salmista más allá de esto de que sabemos que es de alguien que ha pecado, si hay algún otro matiz que nos surge para conectarnos. Es uno de los salmos más bellos de todo el Salterio. Bueno, en lo personal, tal vez moviliza mucho cuando dice, yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Nada es casualidad, porque hoy yo no me iba a unir porque me sentía muy triste, porque hoy hubiese sido el cumpleaños de mi mamá. Entonces acá siento que la pude ver a ella, ¿no? Tal vez pidiendo perdón muchas veces y yo también sabiendo que desde el vientre de mi madre, ¿no? Soy pecadora y que el Señor me concede el perdón, así que gracias. Verdaderamente cómo Dios conecta los sentimientos y es lo que decíamos, expresa y nos permite, porque uno no diría que un salmo de perdón puede llevar a esa situación, pero ahí evidentemente que te conecta fuertemente con lo que hoy estás viviendo. Esa es la riqueza verdaderamente de la conexión desde los sentimientos. Porque si fuera una de las ideas, por ahí uno se queda más como decir, bueno, un salmo para pedir perdón, pero a vos te hace traer la memoria de tu madre y un montón de otras cosas porque te conectas desde la vivencia, no desde la idea. Gracias, Mónica, por el compartir. Y a mí, por ejemplo, me hizo sentir como que yo siempre estoy pidiendo perdón de mis pecados, porque siempre siento que tengo pecados. Y bueno, y le pido tantas veces perdón, porque a veces de omisión, cosas que tendría que hacer y que no las hago. Y bueno, me hizo pensar que
siempre tengo que pedir perdón y seguir pidiendo perdón a Dios. A mí me parece que también hay un poco de angustia, por más que aparte que es una súplica, pero al margen de la hermana Glenda, que sacándole la voz, porque si no a veces uno se contagia y puede decir, siento que ella, como lo expresa, tiene una angustia que la necesita sacar. Eso es lo que me sentí yo. Las dos veces que vos nos compartiste algo, Adelma, ha sido desde la interpretación de la canto. Ahí se nota ahí tu oído musical, o sea, te conectas con la música, o sea, increíble. Claro, del salmista, o sea, las he escuchado siempre, Atenas, a ella hemos sacado, pero sacándole la voz a la hermana, como expresa, es muy difícil cantar como ella, porque bueno, ella es particular. Sí. Pero yo veo que, o sea, en lo que dice el Salmo y cómo lo canta, expresa para mí una angustia. Claro, no, pero le hacía referencia que está bien, vos lo haces desde la música. Nosotros todos nos vamos al texto porque si empezamos a cantar, no, capaz que la mayoría de nosotros no nos da. Pero es tu sensibilidad, eso voy, está bueno. Como una conexión con el que canta, en ese caso con el salmista, en este caso la hermana Glenda. Exactamente. Yo decía, no solo es un pecador, sino es alguien que se siente sanado y restaurado. Sobre todo en la segunda parte, que no escuchamos toda la música, pero sí cuando uno lee el Salmo, empieza a descubrir que Dios no solo lo perdona, sino que lo restaura. Entonces, como alguien, a mí me hacía sentir alguien que va como resurgiendo. Primero es como que es un salmo de humillación, de reconocer la culpa. Y reconocer la culpa es humillante, porque es decir, acá yo soy, no voy a decir porque esto va a quedar grabado, pero un jesuita decía, es como mostrar lo más sucio de uno, ya saben dónde. Entonces a nadie le gusta mostrar su suciedad, pero no es solo eso, sino dejar que Dios lo restaure. O sea, es un sentimiento, por eso es un salmo que podríamos decir completo, porque no es solo petición de perdón, sino también experimentar profundamente lo que hace ese perdón. Sí, viste, acá hay una parte donde dice, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Que Dios no nos desprecia porque estamos tristes, pecadores, humillados. Como que nos ama igual, aunque nos ve que estamos pecando y pecando, pero siempre tratando de mejorar, ¿viste? Claro, y hay otra parte donde dice, devuélveme la alegría de tu salvación, donde nos perdona Él, ¿no? Por ahí nosotros hemos hecho en este ejercicio las dos partes. El primero, el conexión, y ya lo bajamos a nosotros. Es como que hemos hecho los dos pasos juntos. ¿Algún otro más? Lautaro. Yo me quedo ahí con esta parte, dice que más tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en lo secreto lo que es sabio. Creo que como que está conmigo, le llevo eso. Y si tuviéramos que hacer nuestra propia oración después de este camino, ¿qué oración haríamos? Desde este salmo, obviamente. Se me surge así esa parte que dice, no me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu Santo Espíritu. Y yo diría que no me alejes de tu presencia porque sin ti no soy nada. No sé si me
la frase, pero es algo, No, es bonito, es bonito. sí. Soy media de síntesis, ¿no? Hago- Pero el final de la sí, experiencia tiene que ser precisamente sí. de síntesis. Eso sería como una jaculación. No, o sea, Sí, sí, es es una ejaculatoria. parecido porque a mí se me confunde La por ejaculatoria ahí. Yo es como sé una que a veces, ejaculatoria, sí, que incluso si la transformás en ejaculatoria bien breve, mejor porque a lo mejor la podés ir repitiendo durante el día. claro, que es la que, claro, La ejaculatoria es una ahí es. breve oración para elevar el corazón a Dios. Ujú. La intención de la ejaculatoria precisamente es que sea breve para que uno la repita o la memorice rápidamente. Claro, como rezan hay no sé, unos monjes que rezan el centenario, ¿no? En Sí, una es la oración jaculatoria. del corazón, o la oración de Jesús. Eh, Ujú. Hay un libro muy bonito en eso que es la oración de Jesús, es la oración que se da incluso con la respiración. Señor Dios mío, ten piedad de mí. El peregrino ruso, que hay, el libro se llama El peregrino ruso, que iba Ah, sí, rezando sí, con la oración, y era una ejaculatoria. claro. Yo noté acá, Señor, dame la gracia de no alejarme de ti, reconocer mi culpa y estar abierto a tu misericordia. Ujú. Yo me quedaba con esta petición, regálame la experiencia de tu perdón que sana. Yo me quedaba con esta petición, Señor, dame un corazón recto y porque tú me enseñas en lo secreto. A mí me gusta esa que dice, anúnciame el gozo y la alegría, y aparta tu vista de mis pecados, borra todas mis culpas. Amén. Bien. Ahí volviste, Lali, porque recién estábamos mirando el techo. Menos mal que lo pintaste, así que... Yo, referido a lo que primero dije, y lo escribí ahí, pues Señor, desde el vientre materno peco y vuelvo una y otra vez a ti, devuélveme la alegría. Qué bonito, Mónica. Carmen, Sí, es más o menos lo que decía, lo que dijo Mónica, que, que aparte de mis pecados, de mis culpas, y me devuelva la alegría. Es un poco así la alegría de la vida, no apartarme de su lado. muy bien. Bueno, la idea era como ofrecer este espacio breve de oración y sobre todo, como decíamos, de compartir, de llevarnos esos tres pasos. Hay muchas otras formas de acercarse a los salmos, podemos después buscar otras, pero bueno, en esta noche y en estos días en que estamos haciendo esta novena de fortaleza y paz, permitir este espacio como un espacio de compartir. Así que bueno, agradecerles por haberse sumado. La idea, si ninguno tiene ningún obstáculo, es subir esto que hemos grabado a YouTube, porque a lo mejor otras personas que no pudieron sumarse pueden después compartir la enseñanza y el compartir personal. Pero bueno, por eso les pregunto si alguno tiene algún obstáculo, cualquier cosa se puede retirar de esa parte o lo privamos, pero a veces lo que uno hace puede servirle a otros, y más en esta cultura digital. No tengo drama. Pero bueno, si alguno quiere hacer algún cierre de lo que le pueda ayudar este taller o lo que les sirvió, pero era algo sencillo, pero sobre todo orante y en comunidad. No sé, Corina, si quieres decir algo que te hemos escuchado poco. A mí sí me sirvió. Bien, gracias, Adelma. Sí, yo también quería decir que es una linda experiencia, aparte de lo tecnológico que soy cero,
No, pero pero, bárbaro, Carmen. Apretaba el botoncito para levantar la mano, todo genial. pero un lindo momento y uno va aprendiendo y comprendiendo más y discerniendo más todo lo que la palabra, la palabra nos dice. Una muy linda experiencia, así que ojalá se siga repitiendo. Bueno, Carmen, algo que ya dejo que creo que Corina me va a sumar porque la mandé al frente un poco. Sí, disculpa, Corina. No, que esta experiencia, no solo del rezar, sino a veces tenemos miedo a esto de la tecnología, pero hoy nos permite muchas cosas más allá de la pandemia, porque, por ejemplo, estar en nuestras casas y desconectarnos y poder sumarnos a un momento así, si lo hubiéramos hecho en el templo, le da otra calidez la presencial, nadie lo niega, pero a veces no podemos desplazarnos o nos lleva tiempo, o en estos momentos a veces de inseguridad, distintas razones. Entonces a veces es una experiencia que tenemos que romper una pequeña barrera porque nos permite vivencias desde nuestros hogares sin quitar luego lo otro, pero que nos ayuda para experimentar cosas que nos posibilitan. Corina, te doy la palabra que en realidad casi como que te puse el cuchillo en la panza. Perdón, Corina. No, padre, está bien. Yo he ido escuchándolos a todos y haciendo oración con lo que ha dicho cada uno, me encantó. Se me ocurría una frase y seguro que alguien se adelantaba y lo decía, y para mí era válido igual. Yo me he sentido bien, me encanta. Mi salmo es el del buen pastor. Me acompaña todo el tiempo porque lo uso mucho ante cualquier dificultad o a veces uno siente miedo o algo que... Y bueno, yo enseguida lo invoco y digo, el Señor es mi pastor, y bueno, y repito lo que me acuerdo del Salmo, y me siento bien, me ayuda a salir adelante, y este último que compartimos ahora también. Lo del peregrino ruso también lo practico un poco, que también siempre repito, esa es mi frase, ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. No, me gustó mucho, me sirvió mucho esto de los salmos, siempre los leo, pero nunca se me había ocurrido conectarme así, como usted nos ha enseñado, nos ha explicado hoy. Bueno. Así que hermoso, me encantó, que se repita, como dijo alguien por ahí. Gracias, Sí, por supuesto, y poder proponer espacios también de uno compartir la propia experiencia. Es como que uno va dando pasos. Toda esta semana y toda esta actividad que estamos proponiendo en la comunidad nos surgió en una charla con Lautaro, bueno, que le iba a estar esta semana y fue un sábado a la noche que charlamos un poquito, después vine acá a mi habitación y antes de dormir yo revisé el día y me empezó a aparecer como las ideas. Y uno a veces tiene temor y dice, bueno, yo estoy acostumbrado a usar estos medios por las clases, pero bueno, son otra cosa, digo. Pero bueno, proponer en la comunidad y recién decíamos Lautaro, seamos 2, 3, lo que fuéramos, pero siempre permitir como un espacio de crecimiento y eso es lo importante y abrir una puerta distinta, porque insisto, por ahí no estábamos acostumbrados a hacer actividades virtuales de esta manera, pero que posibilita verdaderamente cuando hay una comunión y se abre un espacio, uno pareciera que estuviéramos acá alrededor de una mesa o de un fogón, como quien dice. Exactamente. Y yo creo que esto es como que llegó para quedarse, porque más allá de la pandemia, creo que estos espacios van a tener que continuar por distintos motivos, ¿no? A mí me parece muy bueno esto. Me gusta. Bien. Bueno, les voy a dar la bendición. Mañana tenemos Rosario de Mujeres, así que queda excluido acá Daniel. Yo voy a estar ahí metido con Lautaro guiando, pero es un espacio que queremos iniciar y después los otros 2 momentos que queden son el viernes con la música, que también es otra forma de orar muy linda. Ahí va a estar Adelma acompañándonos con el ministerio, va a estar Daniel Roldán también haciendo una breve meditación de lo que significa rezar con la música. Y el sábado a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, ese pequeño momentito de oración con San Ignacio, a través de un material muy bonito de los jesuitas, que a partir de la experiencia de herida de Ignacio,
hacer un camino de sanación desde nuestras propias heridas. Así que se lo pueden aprovechar con mucho gusto. Bueno, le pedimos al Señor que nos bendiga y nos conceda su gracia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sobre ustedes, sobre sus familias, sobre cada una de sus intenciones, sobre toda la vivencia que hoy hemos expresado en los Salmos, el Señor nos conceda su gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Bueno, gracias, Padre Raúl. no, gracias a ustedes, gracias a Lautaro también, que ha estado haciendo el trabajo de selección de los Salmos. Él buscó los videos, así que él ha hecho su trabajo y su aporte. Gracias, Lautaro. Muy bien, Lautaro. Gracias, gracias. Gracias a los dos. Gracias. Muchas Sí, gracias. gracias. El Salmo Bueno. Chao, 12. Daniel. Chao, Nos Adelma. vemos. Chao, Chao, Corina. chao. Chao, Chao. Bendiciones, chao. Saludamos a Bien, los otros, que gracias. algunos se tenían que ir o se les desconectó porque estaba también María María Elisa. Elisa. Lili entró y salió, no sé qué le habrá pasado y no me acuerdo quién más estaba. Pero bueno, gracias a todos por compartir y que Dios los bendiga. Mañana Gracias, también Padre. pueden Chao. entrar los varones al rosario. ¿Cómo, la Alicia? Y mañana también pueden entrar los varones al rosario. Y no, es de mujeres por ahora. Oh, Bueno, chao Lali. Chao. chau, chau.